Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Esa institución necesita de los apoyos del prójimo también, para ayudar al prójimo más carenciado, más desamparado. 809-443-8010. Y además, todos saben lo catastrófico que es la enfermedad del cáncer, y más en una familia humilde, rural, todavía más catastrófico se hace combatir esa terrible enfermedad. Bien, el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera también por sus aportes para formar jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa refiriéndonos a la austeridad, porque el gobierno, yo no sé por qué, pienso yo, hay que hacer el ridículo con este asunto de ser austero, pero solo en apariencia, o querer hacer una especie de austeridad estratégica, haciendo creer que se puede ser austero solamente de palabra, pero no es ni de palabra ni de gesto, es de hechos. Nosotros siempre hemos hablado de lo austero que fue Balaguer, pero sus probanzas como austero, porque había que ver cómo era aquello. Aquello no era de que yo me voy a comprar una jipeta de 14 cilindros, o voy a andar con 4 motoristas ahí adelante, de que haciéndome ruta a un funcionario de tercera categoría. O los viajes, por ejemplo, un viaje presidencial, 43 o 44 viajes presidenciales tiene el presidente Abinader. Balaguer hacía 2
o uno. En 4 años Balaguer hacía tal vez 2 viajes o no hacía ninguno. En 4 años. En 8 se podían sumar a 1 o 2 viajes al exterior. Y en 12 años tal vez Balaguer no salió 2 veces. Ni siquiera con enfermedad, que era justo que si ese señor tenía problemas de visión saliera a un centro médico especializado, como lo hizo después que salió a la oposición. Oigan el nivel de entrega de aquel caballero, austero de verdad. Pero estos gobiernos piensan que haciendo maromas o haciendo, como se dice, como los malabaristas de circo, mantienen los aros o los platos en el aire y cuando falla uno, se va todo al suelo. Entonces, ¿qué ha pasado? El presidente ordena otro decreto de austeridad para reducir los gastos superfluos, vehículos, compra de vehículos, viaje al exterior, tarjetas de crédito, consumo, compra de una serie de enseres y qué sé yo, mobiliario, cosas que se compran en el Estado. Reducir eso al mínimo. Sin embargo, como para burlarse, funcionarios de este gobierno compran y alquilan edificios en miles y miles y miles de millones de pesos. Y eso no pasa nada. Entonces, ¿cuál es la austeridad? Es decir, Indotel necesita comprar un local. Entonces va a llegar hasta 3.500 millones de pesos. Como ustedes saben lo que es un funcionario comprar un edificio en 3.500 millones de pesos para el Estado. Eso son cosas pesadas. O alquilar edificios en miles de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos por años. Y eso es austeridad. Pero eso lo hemos visto aquí hace días. Entonces, el periódico Nacional trajo una relación, creo que el viernes, decreto en el 2021, decreto en el 22, decreto en el 2024, 3 decretos declarando austeridad, pero no se cumple. Y hoy la 4ª. Entonces, esas cosas, yo le voy a decir lo siguiente. Es difícil usted engañar a un pueblo y que no le genere eso un odio mañana. Eso es muy difícil. Tratar de engañar a un pueblo sin que le genere odio. Porque generalmente genera odio en la gente. Cuando usted ve que mandan austeridad, pero la gente no lo cumple, ni le hacen caso. Al presidente no le hacen caso. Hay que decir eso. Por 4ª ocasión, en 5 años, en menos de 5 años, en 4ª ocasión, el presidente tiene que emitir decretos llamando a la austeridad y no se cumple ni se hace nada con eso. Entonces, eso no puede seguir así. Yo creo que el gobierno se va a traer muchos problemas con esas decisiones tardías. Entonces, peor, no escuchan a nadie. Las experiencias pasadas y las recomendaciones que se hicieron al principio del gobierno, que fue un gobierno que tuvo un inicio brillante, pero ahora como que teme tener un final oscuro, vamos a decir así. Entonces se manda esta austeridad porque como se está viendo que la situación no anda bien en todo el mundo y hay problemas, aunque nosotros tenemos una economía, como dice el gobernador del Banco Central, resiliente, fuerte, está estable, pero yo he dicho, la economía está bien, pero la finanza pública, la hacienda pública anda mal, porque es que préstamos, intereses y gasto y una fortuna. Se han vaporizado más de 5 billones de pesos. Vaporizados. Convertido el gobierno del cambio, se convirtió en un gobierno humanitario, un gobierno dadivoso. Entonces eso tiene que tener efectos
mañana, y ya probablemente el gobierno tiene un déficit alto, gastos extraordinarios y una sequía de obras que se puede apreciar en obritas. El gobierno entregando obritas. Todas son necesarias, porque hasta usted repara una cancha, y eso, una cancha deportiva, y eso es importante para la comunidad, muy bien. Pero son obritas, porque el gobierno todo el gasto lo tiene en gastos corrientes. Entonces, ese asunto de la austeridad, la verdad que si el gobierno no corrige, pero yo creo que ya, como se dice el refrán, dice, ya es tiempo, es tarde para ablandar habichuelas, porque en 5 años, aunque todavía el gobierno puede terminar en forma tal vez brillante, si hay una austeridad verdadera, una austeridad de verdad. Pero es penoso que el presidente tenga que emitir 4 decretos buscando los mismos fines y no se logran. Entonces eso deja un mal sabor, la gente eso, repito, le atrae odio a los gobiernos mañana, y eso ha pasado con otro gobierno aquí. Esa conducta manirrota, eso no puede seguir así, lamentablemente no puede seguir así, porque la gente no se siente bien. Entonces usted ve estrujándole un gasto y un, qué sé yo, este lujo en que andan estos funcionarios. Yo he dicho aquí, vayan a una reunión del PRM, pero también pasaba con el PLD. ¿Por qué? Porque eran gente que venían de un pasado tan pobre, la gran mayoría de todos estos funcionarios, PLD, PRD, no tenían acceso, eran jóvenes, la mayoría, gente humilde, de clase media baja y media, y gente que no había trabajado ni en los gobiernos de Trujillo, y en esos gobiernos también que hubo post la muerte del dictador, hubo gente que no tuvo experiencia de eso, siempre se mantuvo en una oposición, PRD principalmente, y las izquierdas. Entonces, desde que esta gente llegaron al poder, comenzaron a gastar y hacerse de salarios, y aquella austeridad de Balaguer, eso lo borraron. Y aumentos salariales porque se ganaba muy poco, pero no se entendía que la inflación y esos asuntos tan delicados estaban controlados. Y la deuda externa y todas esas cosas y los gastos superfluos estaban muy limitados. Bueno, entonces, ¿qué ha traído? Trajo preocupaciones al gobierno. Ahora parece que el gobierno se siente preocupado, repito, porque sus finanzas pueden estar afectadas, no se puede mandar la reforma fiscal, que es una forma de usted compensar el déficit, pero fíjense que hubo ahí una simple escaramuza de pasar un proyecto de ley ahí e inmediatamente saltaron las alarmas. Entonces parece que el gobierno o el presidente ha dicho, señores, hay que mandar ¿cómo se dice? Hay que mandar un stop en estos gastos. Entonces, aquel inicio del gobierno, lamentablemente, aquel inicio, diríamos, brillante, como yo dije hace un rato, ese júbilo fue corto, tan corto que no le cupo ni siquiera, como se dice que coba nueva barre bien. No tuvimos el júbilo, fue tan corto el júbilo que no tuvimos tiempo ni siquiera de disfrutar lo que es una escoba nueva, como se dice. Vamos a ver hasta dónde llegan estas medidas, pero uno sabe que eso se disuelve. Incluso, yo recuerdo que en los gobiernos de Balaguer incluso se mandaban esas, ya Balaguer más consolidado, no hay duda, pero se creaban esas resoluciones. Pues yo no sé si llegaban a nivel de decreto, Balaguer lo hacía por decreto, pero había resoluciones que se tomaban, por ejemplo, en algunas instituciones, o se hacían decretos para todas, pero se hacían resoluciones especiales, porque en caso de agricultura, por ejemplo, obras públicas y esas instituciones que tenían muchos servicios en cualquier día de la semana.
entonces limitar el uso de los vehículos públicos y todas esas cosas, pero ni Balaguer podía con eso. Imagínense el presidente Abinader que lleva 4 decretos con eso. Le va a ser muy difícil, repito, mantener esa estrategia de control de los gastos. Pero bien, Valdés ha sido muy optimista. Y él lo es porque tiene los pies en la tierra, como hemos dicho otras veces aquí. Es un hombre que sabe lo que tiene entre manos, entre ese manejo de la economía. Valdés ha escrito sobre las oportunidades y desafíos de la República Dominicana en este nuevo contexto internacional que se está dando con estas decisiones de política exterior y de política económica en los Estados Unidos, principalmente esa política de aranceles del presidente Donald Trump. Y eso crea incertidumbre porque no hay duda que los mercados andan muy afectados. La inflación en Estados Unidos ha subido y si sube la inflación no pueden bajar las tasas de interés. Por tanto, estos países no pueden bajar tasas tampoco y tienen que mantener el crédito frenado. Entonces no hay duda que hay incertidumbre. Una Europa que está también con problemas económicos, bajo crecimiento, casi en recesión. Estados Unidos se habla de también que tiene el índice de incertidumbre muy alto. Y cuando está en esos niveles, dicen los economistas, Estados Unidos cae en recesión. Entonces Estados Unidos anda orillando ese no muy distinguido asiento de recesión, porque eso sí es grave. Entonces las bolsas tienen índices negativos, los índices de bolsa han caído mucho, algunos, o casi todas las bolsas de Europa y de Estados Unidos y de Asia están presentando déficits. Entonces, la gobernación del Banco Central dice que toma sus previsiones, sus precauciones, pero que aún así República Dominicana mantiene un alto crecimiento, tiene un buen manejo de sus fundamentos económicos, 14.900, vamos a ver cuántos son, 14.904 dólares son las reservas de dólares del país. El mismo el gobernador ha señalado que ese incremento que ha habido del dólar en este mes de enero y febrero se debe, primero, a esa incertidumbre también creada por todos esos aranceles y al mismo tiempo la demanda de dólares por los problemas de reposición de inventario y esas cosas. También hay problemas con el oro, porque el oro también ha tomado unos precios sumamente altos. Se estima en $3,000 la onza de oro, porque también esas políticas arancelarias crean incertidumbre y la gente, como dicen los inversionistas, los grandes, los poderosos, hasta los bancos centrales se protegen comprando oro. Entonces el oro ha subido a niveles que está hoy casi a $3,000 una onza de oro. Dice el gobernador, nosotros tenemos unas proyecciones muy buenas, un 5% de crecimiento, 4.700 millones de dólares pueden entrar de inversión extranjera directa, unos 11.700, 11.400 millones de dólares en turismo, 10.800 millones en remesa o en turismo, o sea, turismo y remesa van más o menos ahí, pero la zona franca, más de 14.000 millones de dólares en exportaciones. Entonces no hay duda que la economía dominicana, aunque está pendiente de esos azotes, como diríamos, y todas esas malas noticias arancelarias, porque los demás países también protegiéndose y eso va a crear inflación y no hay duda que también tumba demanda y estos países como los nuestros, no hay duda que son países pequeños, economías que pueden ser afectadas. Pero el gobernador ha sido muy positivo, optimista, tiene sus números ahí
Y ese ha sido el manejo de la economía, una inflación baja. Tenemos en los rangos límites que tiene el Banco Central, que lo único que nos afecta es el problema de que en Estados Unidos las tasas no van a bajar por ahora, mientras la inflación, incluso subiendo la inflación, pues está en más de 3%. Y eso es complicado. Entonces los economistas son los que conocen esos problemas. Así que vamos a estar expectantes. El gobernador, vamos a ver, de esas fortalezas, dice la divisa, tener 14.904 millones de dólares en divisa, en reserva. Eso garantiza casi 6 meses de importaciones. Eso está muy bien. El índice de solvencia de los bancos es 17.4 y el mínimo regulatorio un 10%. Imagínense, también tenemos un sistema bancario que está fuerte, dice el gobernador. Entonces, eso no hay duda que va a favorecer la República Dominicana. Pero los aranceles son una amenaza, no hay duda de ello. Incluso, señala el gobernador ahí, la misma política migratoria del señor Trump es una amenaza, porque esa economía norteamericana, un país tan grande como Estados Unidos, una economía tan grande, necesita muchísima mano de obra, pero los americanos no hacen los trabajos difíciles de construcción, igual que aquí. Entonces tienen ellos que apelar a toda esa migración que está dispuesta a fajarse, como se dice, a pegar blow, a clavar madera en Estados Unidos, a limpiar y a hacer trabajo duro que los americanos no quieren hacer. Entonces, eso se sabe, que Estados Unidos ha vivido de esa migración. Recoger las cosechas, atender el ganado. Dígame usted, ¿qué americano quiere fajarse? Un joven está en la granja. Los americanos, sus padres, son los granjeros. Entonces, se necesita mano de obra para usted atender cientos de miles, o sea, gente siembra miles de acres, cualquier familia ahí en los Estados Unidos. No lo pueden atender ya con la familia. Entonces los muchachos quieren estudiar en una universidad o hacer una carrera o irse a las ciudades grandes del este o del oeste en Estados Unidos y progresar, o al norte, y entonces esos hijos de granjeros escapan y van a estudiar, y después que ellos estudian, no es verdad que un joven de eso, después que se haga economista por ahí o ingeniero de sistema, lo que fuera, va a volver a la granja. Entonces, en Estados Unidos, año tras año, se cierran cientos de miles de pequeñas granjas de 200, 180, 300 acres. Se cierran muchas granjas por falta de mano de obra. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo.
Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, bueno, si es por lo que él dice, el jefe del ejército de Israel, que este va a ser un año movido en guerra, el señor Donald Trump va a tener que emplearse a fondo como pacifista, que es, o que quiere demostrar que es pacifista el señor Trump, pero que yo no creo en ese pacifismo de Trump, porque es que el hombre ordena quemar, hacer infiernos de aquellos sitios donde no se rinden a sus exigencias. Y la verdad que yo pienso que Trump está llevando a Estados Unidos a una especie de reduccionismo geopolítico, geoestratégico. Porque Estados Unidos, de ser una hiperpotencia, va a terminar en una superpotencia. Eso es lo que yo pienso. Tendrá que recoger. Incluso yo he oído de esos funcionarios del gobierno, el jefe de defensa, bueno, vamos a recoger bases norteamericanas que están en Europa, hay demasiados soldados norteamericanos, y nosotros dijimos siempre, aquí Estados Unidos tiene 587 bases militares en el mundo, aparte de que tiene más de 5.000 en su propio territorio y sus posesiones de ultramar. Entonces, Estados Unidos, si quiere conservar, si quiere recaudar o guardar dinero y ser súper rico, nada más tiene que convertirse en superpotencia. Pero es un reduccionismo geoestratégico o geopolítico de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en África ahora mismo, Estados Unidos se daba, uno lo sabe que Estados Unidos gasta mucho dinero, que se gasta regalando el dinero. Pero esta administración de Trump viene y pone y altera números, como también, porque hay que decir esas cosas, se están descubriendo unos supuestos fraudes, que son gastos, pero no son fraudes, pero se presentan como fraudes, gastos excesivos que puede haber en la administración pública en los Estados Unidos, pero no necesariamente son fraudes, muchos gastos, ellos están en reducir gastos, pero cuando usted reduce gastos, en una hiperpotencia como Estados Unidos, digo yo, y tal vez estoy equivocado, usted pierde esa categoría de estar por encima del mundo, de todo el mundo, en el mundo, valga la redundancia. Es decir, China es una superpotencia, pero no llega a ese nivel de Estados Unidos de tener esa influencia global. Que las agencias norteamericanas, por ejemplo el SIDA en África, todas esas naciones tienen muchísimos problemas graves de SIDA, de ébola, de todas esas enfermedades, la malaria y todas esas cosas, incluso hasta los preservativos, regalar preservativos, eso lo hace AID o USAID. En África y gastamos miles de millones de dólares regalándole a esos países africanos, buscando nada a Estados Unidos allí, porque no tiene colonias allá. Pero ese es lo de Estados Unidos. Por ejemplo, dos bases navales ahí en el Mediterráneo, en España, en Cádiz, no sé dónde, una que se llama Rota y otra no me acuerdo. Pero
Estados Unidos tiene bases por donde quiera en Europa, un reguero de bases. Ramstein tiene en Noruega y bueno, por Polonia, por todos los lados tiene Estados Unidos. En Okinawa tiene como 3 o 4 bases en Japón allí para cuidar a Japón y cuidar a Corea del Sur. Pero eso es Estados Unidos, y para cuidar a Taiwán. Pero eso es Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos no quiere hacer eso. Usted recoge y se queda una superpotencia, pero no es una hiperpotencia. Por eso digo, el gobierno de Donald Trump es un gobierno reduccionista desde el punto de vista geopolítico para los Estados Unidos. Porque lo va a llevar, miren esa situación de Europa, romper prácticamente con Europa. Estados Unidos, el aliado natural de Estados Unidos y Occidente, el bloque de Occidente, tiene que ser Europa y Estados Unidos. Canadá e incluso los asiáticos como Australia y Nueva Zelanda y los mismos japoneses y coreanos sureños son parte de toda esa estrategia, y los demás países, Filipinas y todos esos, Malasia, Singapur, pequeños pero un monstruo económico. Entonces Indonesia, Tailandia, todos esos países son países muy grandes, muy fuertes también económicamente, y todos dependen de Estados Unidos. Pero si Estados Unidos comienza a recogerse y un Donald Trump convirtiendo aquello, haciéndolos amigos, haciéndolos enemigos, no hay duda que Estados Unidos va a terminar en una especie de reduccionismo. Yo dije aquí, Donald Trump está detenido en el año 1898, porque eso es un calco de William McKinley. Pero ha sido tan, la similitud es tal, que yo mencioné un libro aquí que no, creo que Eri no me lo llegó de Fernández Garvey, de José Luis Fernández Garvey, creo que José Luis, sí. Magnicidio se llama. Yo leyendo ese libro, yo me he encontrado con unas coincidencias verdaderamente, casi que le dan como aprensiones. Porque William McKinley terminó baleado, murió baleado por un anarquista, parecido de un balazo, un anarquista apellido Solgós de Bielorrusia, su familia. Oigan la cercanía con Ucrania. Y yo dije aquí que Donald Trump debía cuidarse porque, y hace mucho, antes de todos esos atentados que ha habido contra él, y decíamos, deben ponerle una protección especial a Donald Trump, porque cualquier nacionalista de estos ucranianos le dispara 3 o 4 tiros en cualquier sitio. Y hasta un dron le ponen también, porque ahora los ucranianos son especialistas en dron. Y a William McKinley lo mataron así. Fue el presidente de los Estados Unidos. ¿Saben cómo le llamaban? El presidente de los ricos, el presidente de los magnates, el rey de los magnates, el rey del dinero. Entonces Donald Trump representa a los mismos agentes. Aquel tenía un magnate, Mark Hanna, que fue el que lo protegió siempre económicamente a McKinley, que era político. Y Donald Trump tiene su magnate también tecnológico ahora. Entonces, ¿qué busca Donald Trump? Pienso yo. Fíjense, incluso McKinley buscó de vice a Teodoro Roosevelt, un guardia prácticamente, era un Rough Rider, un tipo que estuvo en la guerra de Cuba y peleó la guerra de Cuba contra España. Pero sufrieron muchísimas bajas y al final tuvieron que salir huyendo los radios de Teodoro Roosevelt, porque los españoles le tiraron muchos tiros y le mataron muchísima gente a la brigada de Roosevelt. Pero Roosevelt vendió esa hazaña de él, la vendió como de un hombre valiente y un americano patriota y todo aquello. El hombre se hizo un liderazgo que fue entonces presidente, fue el vicepresidente de McKinley, heredó el gobierno cuando lo balearon a McKinley. ¿Y qué hizo Teodoro Roosevelt? Expandir a Estados Unidos, pero él se ganó el Premio Nobel de la Paz. Intervino en la guerra ruso-japonesa, esa guerra que se había iniciado en 1904 y en 1906 o 1907, no recuerdo, terminó esa guerra y
tuvo la intervención del señor Roosevelt. Eso le ayudó a que le concedieran el Premio Nobel de la Paz. Y es lo que yo digo, ¿será que Donald Trump anda detrás de esto? Porque todo es una similitud. Aquellos fueron los que pidieron comprar el canal de Panamá y lo hicieron. Y fíjense por dónde anda él lo mismo. Y él le renombró, o le puso el nombre de McKinley de nuevo al monte McKinley, que es el monte más alto de América del Norte, que tiene 6.000 metros, son 6 kilómetros de altura, más alto que el Pico Duarte. Y él lo bautizó o rebautizó con el nombre de William McKinley, el señor Donald Trump, que es un símil, repito, pero aquel era el señor arancel, le puso aranceles de un 50% a Canadá. Oiga bien, 50% los aranceles contra Canadá, porque quería adquirir a Canadá para Estados Unidos. Lo mismo que pretende Trump. Esto es una similitud increíble. Y escoge a un ex soldado también como vice, lo que pasó con Roosevelt y McKinley. Es decir, todas estas coincidencias llevan a uno a pensar que puede también hasta suceder lo increíble, que uno vea una situación que se pueda presentar un magnicidio contra Donald Trump, porque podría pasar. ¿Por qué todas estas coincidencias, digo yo? Bien, uno espera que Estados Unidos pueda mejorar, pero lo que estamos viendo es que la inflación, dicen los economistas, que está subiendo, creando un desánimo y cierta incertidumbre. El oro incluso ha subido porque la gente tiene temores y se está refugiando en el oro, y los bancos centrales comprando muchísimo oro. El oro está a $3,000 una onza de oro. Y la verdad que eso tiene ciertas preocupaciones. Vamos a esperar a ver cómo siguen las políticas trumpianas. Hay que ver el comportamiento que va a tener esa economía norteamericana, que es una economía de especie de locomotora, que jala o tira a Occidente. Hay que ver lo que va a pasar ahí. Pero me llamó la atención eso que dijo el jefe del ejército israelí, que este va a ser un año de guerra. Óigase bien, Israel no va a estar tranquilo ahí. Y ya Siria se ha descompuesto de nuevo. Rebeldes, gente que son seguidores de Bashar el-Assad, que está en Rusia, recibido y atendido por el señor Putin, el genocida, que está allí tranquilo, hoy recuperado, refortalecido, ya prácticamente con Ucrania rendida, porque Estados Unidos y el señor Trump se han dedicado a rendir, que hasta la CIA, señores, cooperando con Rusia, porque en el momento que le retira la inteligencia a Ucrania es una colaboración con Rusia. Es decir, Rusia tiene ya la guerra en sus manos gracias a su gran aliado, que es Donald Trump. ¿Y cómo se explica algo parecido? Pero eso ha creado entonces una situación en Europa, que los europeos ya, ante pruebas tan fehacientes de traición a Occidente que tiene el señor Trump, han decidido ellos rearmarse. Y me gustó una decisión que vi en este fin de semana. Alemania y el señor Merz, que va a ser el nuevo canciller, ha señalado que Alemania va a gastar 536 mil millones de dólares en rearmar su ejército. Y nosotros dijimos aquí, si Alemania se rearma allí y vuelve a niveles de poner el orden, como se dice, al estilo Carlomagno y aquel imperio, Sacro Imperio Germano, Romano Germánico, no me acuerdo cómo se llamaba. Si vuelve a asumir ese papel de Carlomagno, Alemania va a poner el orden ahí, y Putin va a tener que mantenerse lejos de esa gente, porque Alemania es Alemania. Lo que pasó con Hitler y lo que pasó con Napoleón no le va a pasar, porque la gente tropieza 2 veces,
pero a la tercera es la vencida. Y no es verdad que los franceses van a coger en un invierno ahí a pelearle a Rusia. Y ya esas guerras no son necesarias porque lo vimos con Ucrania, que es un paísito y prácticamente ha frenado el ejército ruso con buenos armamentos y buena tecnología. Entonces Europa ha decidido tomar su propio destino, proteger con sus armas, van a incrementar los presupuestos militares, pero eso de Alemania, 536 mil millones de dólares van a invertir. Y Francia con su arsenal nuclear y la Gran Bretaña y su tecnología también, Europa va a asumir su propio destino, por lo menos en estos años en que Donald Trump va a ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a esperar, pero va a haber guerra según el jefe del ejército de Israel. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Yo recuerdo cuando el presidente Trump comenzó a organizar su gabinete y vimos la conformación de ese gabinete con mucha gente ahí rara, negacionista, el caso Robert Kennedy. Miren el caos que hay con el sarampión en los Estados Unidos. Pero nosotros nos atrevimos a hacer algunas premoniciones. Y decía yo, ustedes verán más pronto que tarde que comienza esa unidad o esa falsa unidad o esa pretensa unidad de pensamiento y de acción que hay en ese gabinete de Donald Trump. Ustedes verán que habrá una estampida allí, porque es que ese es un ambiente de estampida, un ambiente dinamitero. Y decía yo, o Elon Musk se va, o Robert Kennedy se va, o lo echa, tiene que echarlo Trump de ahí, o Marco Rubio, uno de esos jóvenes, o Pat Hegseth, qué sé yo, el secretario de Defensa, y una serie de elementos que hay ahí que son
gente muy inestable. Y dijimos, eso va a pasar. Pues casi yo voy a decir, hubo una resquebrajadura ahí en esa unidad de ese gabinete, porque ya Marco Rubio y Elon Musk tuvieron un problema muy serio. Y hubo una reunión del gabinete de Donald Trump tratando precisamente de evitar esas fricciones. Pero es que ese es un gabinete, porque los gabinetes de Donald Trump son gente que es un fanatismo y un extremismo. Entonces, en medio de todo esto, como digo yo, en medio de este mestizaje ideológico, gente de ultraderecha, pro-nazi, pro-Putin, pro-Trump, puti-trumpista, puti-trumpismo trumposo, en resumen, ahí hay una mezcla, un mestizaje, indigenismo de izquierda melódica, ultraderechista, fascista, gente de Mussolini y hasta del primer Trump. Decía yo el viernes de Berlusconi, de Silvio Berlusconi, que fue el primer Trump en Europa. Entonces, eso no es verdad que se va a estabilizar ese gabinete ahí, pero vamos a esperar que siga el tiempo, que al final nos va a dar la razón. Bien, yo hoy leí un editorial del Listín Diario sobre Monte Grande. Nosotros dijimos claro aquí que era lo que iba a pasar con Monte Grande, porque es que los gobiernos no pueden estar echándose esos elogios, falsos elogios. Es decir, venden expectativas, vendiéndole humo al pueblo. Van a terminar Monte Grande, pero Monte Grande es un proyecto que no tiene sentido solamente hacer una presa para frenar las inundaciones del Yaque. Incluso la confluencia del Yaque del Sur y el río Maguana, allá arriba en Villalpando, todo el mundo sabe que Manuel Fermín ha hablado de todo ese complejo hidroeléctrico que viene desde Sabaneta, el canal José Joaquín Puello, la presa derivadora de Villalpando, la presa de Sabana Yegua, el canal Yaque del Surazo y 6 ramales que irrigan toda la plena de Azua, o gran parte de la plena de Azua. Ese fue un proyecto ideado, planificado y construido en los gobiernos de Joaquín Balaguer. Entonces, usted veía que la presa de Sabana Yegua tenía un fin. ¿Cuál es el fin? Bueno, hay que producir energía, mantener este lago, y perdón, el lago mayor retenido entre nuestras montañas, represado 600 millones de metros cúbicos de agua, tiene de capacidad el lago de la presa de Sabana Yegua. Entonces Sabana Yegua regula también esas crecientes del río Yaque del Sur y de los afluentes, el río La Cueva, Río Grande, allá arriba en la zona de Boichío, por allá. Esa presa regula las aguas del Yaque, pero al mismo tiempo aporta agua también para la irrigación de Azua y la irrigación de allá, de la zona baja de Barahona, el Ingenio, toda su área de Cañera, del Ingenio, Bajo Riego y toda la zona de Neiva y bien. La presa de Sabaneta regula el agua para derivarla hacia el canal José Joaquín Puello, que fue un canal temporero. Solamente funcionaba hasta la época de estiaje y ahí cesaba el uso de ese canal porque no se podía mantener el flujo en su capacidad del canal. Balaguer construyó la presa de Sabaneta para mantener un flujo continuo derivándole a ese canal. Es decir, eso fue todo un proyecto y ahí se aplicó entonces la ley de reforma agraria allá en Pajonal, en la zona de Pedro Corto,
toda esa zona ahí se aplicó ley de reforma agraria, ley de la cuota aparte. Muy bien, en Asua se aplicó cuota aparte también y se hicieron los asentamientos y se irrigan todas esas zonas de la planicie. Con Monte Grande decíamos, señores, el gobierno de Danilo Medina y el de Leonel Fernández iniciaron esa obra, pero iniciaron esa obra con una lentitud, pero tampoco le pusieron atención a las obras conexas. Y decíamos nosotros, ¿qué es lo que van a hacer? Un lago para criar viajaca, como decía mi estimado amigo Aristófanes Uruáez, que en paz descanse. Hoy el Listín Diario dice, ahí van a criar sapos y viajaca también. Criar peces. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer la parcelación, las obras de canales, toma de agua para los canales de riego, para asentar a la gente. ¿Porque qué sentido tiene hacer este lago allí? Para frenar las inundaciones cuando las hay. O un lago para criar peces. Entonces, no, las expectativas van en los gobiernos y van, y le crearon unas expectativas a la gente de por ahí. Nosotros desde que esa presa satélite estamos asentando centenares de miles de campesinos por aquí y van ustedes a producir y van a ganar dinero porque el presidente Abinader le va a dar de todo. Pero no se le puede hablar mentira a la gente. Y dijimos nosotros, díganle la verdad a la gente de por ahí, díganle la verdad que no van a tener agua para producir ni tierra para producir, que hay que hacer una parcelación y hacer la cosa con la energía, la capacidad, la calidad de construir un complejo como este. Pero si usted es un gobierno que no tiene previsión, ni tiene ni siquiera los recursos humanos en el INDRI para llevar a cabo la tarea, por ejemplo, de obra de toma de canales de riego, o por lo menos una central de energía eléctrica también. Y entonces, ni hay central de energía eléctrica, ni hay toma de acueductos, ni hay toma para canales de riego. No hay asentamiento, no hay parcelación, no hay cuota aparte, no hay producción agropecuaria y apenas los asentamientos humanos de los agentes que fueron movilizados del área de presa o del área de influencia de la presa. Y hasta eso ha dado dificultades hacerle un barrio a esta gente. Entonces ahí está la presa de Monte Grande, como dijimos nosotros aquí en términos vulgares. Han construido una presa bola. ¿Qué han hecho en un año, 2 años de la inauguración? Nada se ha hecho allí. Todo es hacer o vender humo, hacerle mucha publicidad y la gente al final se da cuenta que es una tomadura de pelo. Por eso, con tiempo le dije aquí lo siguiente. Es difícil usted engañar a un pueblo sin que eso le atraiga a usted el odio de la gente, porque a la gente no le gusta que le hablen cosas que después no se pueden realizar. Y la gente, aunque vive de la esperanza. Y si usted no le hace o no le ayuda a cumplir con lo que espera, la gente se desespera y termina usted atrayéndose el odio de esa gente. Lamentablemente pienso que el gobierno nos va a dejar con frustraciones muy serias al final, porque no se puede gobernar así, a retazos. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.